Génesis capítulo 14, en este creo que es quinto tema de los nombres de Dios, versículos 8 al 16 primeramente, permítame leer para introducirnos a este tema del El Elión. Dice desde el versículo 8 de Génesis 14, entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Babilonia, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Resulta que el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea, así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó a Abraham, el hebreo, que vivía cerca del robledo, que pertenecía a Mamre, el amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y entonces persiguió el ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Antes de continuar con la lectura, déjenme contarle esta anécdota, esta fábula de Esopo. Se cuenta que alguna vez un león estaba paseando por la playa cuando vio que se asomó un tiburón. Así que el rey de la selva le propuso al que consideró el rey del mar que hicieran una alianza para dominar todos los terrenos, tanto el mar como la tierra. Y se dice que entonces el tiburón muy gustoso aceptó, y en ese momento el león, que tenía un problema con un toro muy furioso, muy tremendo, le pidió ayuda al tiburón. Así que el tiburón se lanzó a la playa y al no sentir que podía respirar, se regresó rápido. Nuevamente volvió a tratar de salir a la tierra y no pudiendo respirar, se regresó nuevamente hacia el agua. Y entonces el león, muy enojado al ver esto, le reclamó y le dijo: eres un traidor, estás fallando a nuestro pacto. Y este tiburón le pudo contestar: no soy yo el culpable, ni a quien debes acusar sino a la naturaleza, porque ella es quien me hizo acuático y no me permite pasar a la tierra. La moraleja de esta historia dice: cuando busques alianzas, fíjate que tus aliados estén en verdad capacitados de unirse a ti en lo pactado. Hay ocasiones en que nosotros no podemos hacer tratos con las personas cuando no pueden cumplir las expectativas. Y es que las coaliciones o las alianzas en la antigüedad como hoy siempre son comunes. En la antigüedad eran para seguridad de los pueblos. Varias naciones, varios pueblos se unían para protegerse de los enemigos. Y ahora en los partidos políticos también se hacen alianzas con tal de ganar un poco más de adeptos. Sin embargo, la orden de Dios es no hacer alianzas. En Éxodo capítulo 23, versículo 32, simplemente el Señor ordenó: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Punto. Y si pensamos que esto se quedó en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dice: no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Así que con esto en mente terminamos la historia. Dice desde el versículo 17 en adelante: después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado.
El rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma: juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriquecí a Abraham. Hasta ahí lo que la palabra de Dios nos instruye. Y nos muestra entonces que Abraham, después de que regresa victorioso de una campaña de enfrentar a 4 reyes poderosos, con solo 318 hombres, en ese momento tiene que tomar una decisión. Porque le salen 2 reyes. Por un lado, el rey de Sodoma, que le dice: quédate con toda la riqueza, solamente regresa a mi pueblo. Y por el otro lado, el rey de Salem, el rey Melquisedec, que lo bendice. Abraham tiene que tomar una decisión entre Sodoma y Salem. Y esto nos instruye de algo mucho más profundo que nosotros tenemos que estudiar en este día. De esta elección se determina la fidelidad o infidelidad hacia el Altísimo. Analicemos los pormenores de lo que es el nombre El Elión, Altísimo sobre todo. Y por supuesto que me voy a referir al capítulo 14, versículos 19 y 20. Dice así nuevamente: Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. 2 veces menciona el Elión cuando dice Altísimo. Así que ya sabe un poco de hebreo. La palabra Altísimo proviene del hebreo el Elión, que es un nombre compuesto. No es un artículo la palabra el, sino que da referencia al nombre Elohim. Es el diminutivo, podríamos decir. Así que decimos que es el Dios Altísimo. La otra palabra, Elión, proviene del verbo halá, que es ascender. Ahora, si usted es curioso y escucha ese nombre, se va a dar cuenta que suena igual al nombre Alá que utilizan los árabes. Aquella región musulmán utiliza también o le llama Alá a su nombre, que viene a coincidir también con un nombre hebreo o que utilizó el Señor Jesús, Elí. Alá, Elí, que viene a funcionar también como Dios. La misma palabra que dijo el Señor en la cruz: Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que estas 3 palabras demuestran una cosa: el nombre que estamos estudiando es muy antiguo, tanto que tal vez no se le puede datar, no se le puede situar también en la historia, pero también demuestra que el arameo, el hebreo y el árabe son lenguas semíticas con origen común. Por eso suenan igual. No es que estén hablando del mismo Dios, aún en las culturas o las religiones distintas, pero nos demuestra que provienen de un mismo momento, de un mismo punto común. Sin embargo, como decíamos, el Elión, aunque proviene del verbo Alá, en realidad es un sustantivo. Es decir, algo que demuestra o habla de una característica especial. Elión es altísimo. Elión se tiene que entonces traducir como altísimo. Y es que no es Dios ascendiendo, como en el verbo ascender, como si fuera creciendo y llegando a más jerarquías, sino más bien establece que el Elión es el Dios superior y por lo tanto no hay dioses que lo puedan superar. Es el Dios de dioses y Señor de señores. Mire, desde muy temprano entonces se avisa esta verdad, que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender. En la actualidad muchos piensan que está como que a la par o a la igualdad con Satanás, como si fueran de igual poder o de semejante alcance. No es así.
de ninguna manera. Él está sobre todas las cosas. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis 14, en donde nos narra la historia de Abraham rescatando a su sobrino Lot de esas 4 naciones tremendas que derrotaron a los 5 reyes de los amorreos, de los sodomitas, nosotros creemos que solamente se refiere a un hecho histórico, y no es así. Esto es un reflejo de lo que sucede espiritualmente. Así entonces se cumpliría aquello que había dicho el Señor Jesucristo en Mateo 6:10, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, lo que nosotros vemos aquí en la tierra sucede en el cielo o sucedió en el cielo. Esto es un reflejo de las luchas espirituales que se dan a gran nivel en otros lugares. Y entonces podemos decir que lo terreno es reflejo de lo eterno. No pierda estos datos de vista para empezar entonces a analizar este tema. En segundo lugar, vamos a ver entonces la comparación que nos presenta por naturaleza la palabra de Dios en Génesis 14. 2 ciudades. Por un lado está Sodoma y por el otro está Salem. En primer lugar, cuando hablamos de Sodoma, nosotros lo tenemos que familiarizar con el mundo, con todo lo que se vive en esta tierra y también con lo bajo, con todo lo que no es alto, con todo lo que no está arriba. Y en primer lugar, decimos que es una vida de bajezas. Esta es nuestra historia. Una vida baja. Y es que una de las ciudades de la llanura era Sodoma. Ahora, déjeme ir a Génesis capítulo 13, versículo 10, porque también se enlaza con lo que había sucedido anteriormente. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar, y toda esa región tenía abundancia de agua como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Que crecieron tanto sus ganados de Abraham y de Lot, su sobrino, que entonces empezaron a tener problemas territoriales. Así que Abraham tomó una decisión y le dice a Lot, escoge la tierra que te parezca. Y Lot cuando mira en dirección de Sodoma. Hermoso el lugar, verde, pastizales. Y dice por ahí el dicho que de la vista nace el amor. De la vista nace el amor. Así que Lot toma la decisión y se separa de Abraham y habitó en Sodoma, a pesar de su reputación. Miren cómo lo define el versículo 13 más adelante. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Allí está Sodoma, el cuadro es que es lo peor de lo peor. La humanidad más descompuesta, más pervertida, y es en donde justamente Lot se fue a vivir. Como un hombre que conoce de Dios toma esas decisiones. Hace un rato decíamos, necesitamos portarnos varonilmente y tomar decisiones a pesar de lo que empuja la sociedad y el ejemplo. Tenemos que tomar decisiones y decir, no voy a participar de esta vida. Y es que geográficamente también es comparable una y otra parte con respecto a lo que decimos de lo bajo y lo alto. Sodoma estaba situado a unos 427 metros debajo del mar. Si usted pudiera ver geográficamente en dónde está el mar salado o el mar muerto, lo podemos ver abajo de lo que es normalmente el nivel del mar. 427 metros. Se dicen los estudiosos que allí debajo de esas aguas salinas, sulfurosas, está Sodoma y Gomorra. Allí sepultados por causa del juicio de Dios. 427 metros debajo del mar. Por eso es que estaba tan floreciente. Era un paraíso tropical. Ahora, con esto, entonces me acuerdo de cuando los climas tropicales casi siempre vienen emparentados de baja moralidad. Recuerdo alguna vez cuando fui a estudiar un trabajo ministerial de células a la ciudad de Tabasco, que estábamos hospedándonos con un hermano que un día estaba leyendo simplemente el periódico cuando yo vi que debajo de él había una mujer desnuda. Dije, no puede ser, estoy viendo mal. Así que lo dejé pasar, pero después yo fui a ver y dije, no es cierto que en el periódico publiquen eso. No, no solamente eso, sino que al abrirlo había más desnudos, había pornografía en un periódico común y hechos de sangre. Para ellos era normal. Algo semejante me tocó vivir en la ciudad de Cuernavaca.
que si bien no es una zona costera, sí es una zona muy calurosa en donde las modas son muy destapadas, donde las vidas son un poquito sensuales. Y entonces nos preguntamos, ¿será que entre más bajo mejor? Entre más pervertido mejor. Porque escuche, allí es donde se dan más los casos de fraude, de robo, de narcotráfico. Y entonces son las personas que decimos nosotros viven mejor, son los que tienen mejor carro, mejor casa, y de pronto decimos como los, oye, ¿no será que nos vayamos a vivir a Sodoma? Creo que les va mejor. Es mejor lugar. ¿Por qué no hacemos lo que la gente hace? Dice por ahí el dicho mexicano, el que no tranza, no avanza. Así que los cristianos de pronto decimos, ¿no será que estoy invirtiendo mal? Aquí guardándome y procurando ser moral y ser cuidadoso, y nos vemos tentados a ir en búsqueda de lo mundano. Y allí es donde Lot experimentó el costo de lo fácil. Vivía en un lugar muy paradisíaco, muy impresionante, pero al momento de cuando los ojos de estos reyes del norte pusieron los ojos en toda esa riqueza, también a Lot se lo llevaron. Mala elección. Una vida de bajezas, en segundo lugar diríamos, es una vida rechazada. Rechazada por Dios. Y es que las alianzas con el mundo, como ya vimos, no son aceptadas por Dios. Déjenme presentarle algunos pasajes de ejemplo. Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2. Dice el profeta, ¿qué aflicciones espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Un poco más adelante, en el capítulo 31, versículo 1, sigue diciendo el profeta, ¿qué aflicciones espera a los que buscan ayuda en Egipto al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y sus conductores? Y al depender de las fuerzas de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió después de estas palabras? Que Babilonia llegó y arrasó, no solamente con Israel, sino también con Egipto. Y allí entendieron los israelitas que fue tan tonto, tan torpe, aliarse con quien no tenía que aliarse. Mala elección. Ahora, cuando nosotros hablamos de fidelidad o infidelidad, la clave está en poner la confianza en algo que no es Dios. Si confía usted más en su trabajo, si confía más en su familia, en su esposo, en su esposa, si confía más en sus hijos, si confía más en su inteligencia, eso es infidelidad. Dice el salmista en el capítulo 20, versículo 7, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Así lo dice de claro el salmista. Nosotros no seguimos el ejemplo, no seguimos el modelo, no seguimos la insinuación de ir y habitar en Sodoma, a pesar de que les esté yendo tan bien, aparentemente todo les sale perfecto. Y es que tenemos que entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso no quiere mezclas, porque no quiere que quede en entredicho si lo logró usted o lo logró el Señor. Si confiamos solamente en el Señor es porque no hicimos ninguna alianza con ninguna otra situación que no tenga que ver con Dios. Así entonces, tiene razón cuando dice Isaías capítulo 42 versículo 8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Yo no hago alianzas, dice el Señor. Yo no hago tratos ni hago convenios con el mundo, tampoco mis hijos tienen que hacerlo. Dijo C.S. Lewis, un apologeta del siglo XX, no brilles para que otros puedan verte. Brilla para que a través de ti otros puedan verlo a Él. Si vas a brillar, no va a ser por las riquezas que obtuviste, por la grandeza y la autoridad y el poder que obtuviste del mundo, sino porque Dios está haciendo cosas en ti. Es el único brillo
que tenemos nosotros derecho a tener. Así lo había dicho el apóstol Pablo. No formen yunta con los incrédulos. ¿Sabe usted a lo que se refiere? Esos dos animalitos deben de ser de la misma calidad para que jalen parejo. Pero en ocasiones, cuando tenemos dobles vistas, el gran problema es que tarde o temprano el hogar se va a fracturar, el trabajo va a acabar por causa de una mala alianza. Nosotros somos llamados a vigilar con quién estamos aliando. En ocasiones creemos lo que dice Ignacio de Loyola. ¿Quién es este? El creador de los jesuitas dijo: el fin justifica los medios. Y crearon la Santa Inquisición, pues para lograr la fidelidad de la gente. Y en muchas ocasiones, incluso los cristianos y las iglesias se están atreviendo a vivir de esta forma, a pensar de esta forma, y entonces están rebajando lo que debería ser un culto de adoración única a Dios a una promoción para que lleguen más personas. En lugar de que nosotros tuviéramos el cuidado de que este lugar y esta actividad le agrade a Dios, estamos pensando cómo lograr que la gente se sienta bien. Escuchen, los cultos de adoración, y yo podría decir, la iglesia de Jesucristo no tiene que ver con las personas incrédulas, tiene que ver con Dios, pero con tal de ganar. Paul Washer, el pastor bautista, dijo al respecto: si usas métodos carnales para atraer hombres a la iglesia, vas a traer hombres carnales, y entonces tendrás que usar medios carnales para mantenerlos en la iglesia. Definitivamente en la iglesia no puede existir esta estrategia en donde estemos a complacencia de aquellos que deseamos alcanzar, sino que debemos de tener claro que el culto debe ser una adoración única y exclusiva a Dios. John Piper, otro pastor bautista, completa la idea cuando dice: la prosperidad no puede ser prueba del favor de Dios, dado que es lo que el diablo promete a los que le adoran. Jesucristo estaba más preocupado por advertirnos de los peligros de la prosperidad que de los peligros de la pobreza. Así que nosotros no podemos tener esta alianza o pacto con el mundo, olvidándonos entonces de aquello a lo que somos llamados. Así que, como contraste, después de haber visto el caso de Sodoma, de la tierra representada y el lugar de abajo, veremos ahora a Salem, que nos presenta Génesis 14 como la analogía del cielo, de lo alto, de arriba. Y entonces hacemos también un contraste. Si había una vida de bajezas, ahora hay una vida de altura. En primer lugar, déjenme ubicar a este lugar Salem. Salem, que después va a ser conocido como Jerusalén, está situada a 881 metros sobre el nivel del mar. Y aquí está el contraste. En lo que Sodoma está a 427 metros bajo el nivel del mar, Jerusalén es un monte, es una colina, pensada estratégicamente para mirar hacia lo alto. Por eso dice el Salmo 48, versículo 1 y 2, grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte de Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. Mirando hacia lo alto, encontramos al Elyon, encontramos al Altísimo. Así que con esto, entonces seguimos con la historia, nuevamente en Génesis capítulo 13, y ya vimos lo que había tomado de decisión Lot, y nos preguntamos, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Dice en Génesis 14, los versículos 14 y 15. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Es de notar que Dios no dice: bueno, pues ya te ganaron, te alentaste, Lot ya tomó la mejor tierra, sino que dice: mira esta tierra, y con todo lo que pudiera parecerte inhóspita o desagradable,
esto será tuyo y yo la bendeciré, dice el Señor. Ahora, con esto de pronto miramos con alguna desconfianza el pasaje y decimos, ¿qué no esto es mediocridad? ¿Qué no esto es conformidad? Y es que parece que el cristiano, cuando es llevado, invitado a mirar a lo alto, pareciera como si de pronto fuera llevado también a mirar las cosas medianamente, sin ambiciones. Sin duda alguna nos equivocamos cuando miramos al apóstol Pablo, este hombre que sin duda alguna nos demuestra que está entregado a la obra de Dios, mirando hacia lo alto, y sin embargo está padeciendo. Y esto es lo que no empata en el llamado evangelio de la prosperidad, cuando se trata de tener que entonces explicar el caso del apóstol Pablo. Él dice en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, estando en la prisión, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Ese pasaje como nos gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero situándolo en el contexto correcto, el apóstol Pablo está diciendo, sé hacerlo todo, estando satisfecho o estando insatisfecho. Todo lo puedo. Esta parte no es tan conocida en el pueblo cristiano. Y nos demuestra entonces que la ambición egoísta no es propia del cristiano. Así que nosotros, cuando miramos más allá, cuando empezamos a ambicionar a Sodoma, como lo hace Lot, nos equivocamos tremendamente y entonces tomamos las peores decisiones. Ahora, con esto tenemos que aclarar que no se debe de confundir con el asunto de la superación. No estamos hablando de que nosotros no ambicionemos nada y entonces vivamos medievalmente apenas con lo indispensable. Pero creo que esto tiene que englobar todas las cosas, incluso en el caso de los muchachos cuando hablamos de lo vocacional. Hablando vocacionalmente, ahora se invita a los jóvenes a buscar la carrera que sea más exitosa o que le genere más economía, en lugar de que el cristiano estuviera mirando la manera en cómo puede servir a su sociedad, cómo puede lograr poner en orden o en función todo aquello para lo que Dios le dispuso. En realidad se convierte en un asunto de ambición desmedida. Todo esto lo tuve que aprender en su momento, cuando en la ciudad de Cuernavaca, un día que salí de una visita, ya no había automóvil. Simplemente había desaparecido, cambió de dueño. Y entonces no faltó por ahí las voces piadosas de los hermanos que me decían, no se preocupe, pastor, Dios le va a proveer de otro automóvil. Y efectivamente así pasó. Al final nos regalaron una camioneta. Increíblemente, nadie lo podía creer. Sin embargo, en el trance, en el momento cuando estábamos en esta lucha, yo tuve que sincerarme con el Señor y decirle, bueno, ¿por qué te sirvo? ¿Por el automóvil? ¿Por la comodidad? Y entonces Dios tocó mi corazón con lo que dice el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. La ambición del creyente es mucho más que un automóvil, mucho más que una casa, mucho más que todo lo que nuestros ojos pueden ver o desear, sino que está situado en lo alto, en el Elión, en el Altísimo, en aquello que no puede ser quitado, en aquello que no puede ser arrebatado, aquello que es invaluable y que no tiene ninguna comparación con lo que pudiéramos hallar en este mundo. Cuando nosotros miramos la historia entonces de Abraham, mirando con sus ojos aquello que Dios le dispuso, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué están viendo nuestros ojos entonces? ¿Qué ambicionan nuestros ojos? ¿Qué están mirando a lo lejos tal vez deseando aquello que no nos es permitido, aquello que no es adecuado? Y entonces deberíamos de detenernos para mirar al Altísimo en lugar de mirar rumbo a los llanos fértiles de Sodoma, en donde encontraremos más bien la perdición. Por eso la instrucción
del escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, dice: mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Puestos los ojos en Jesús, en lo alto, en el león, para que entonces, fuera de distracciones, nosotros nos enfocamos correctamente a alcanzar lo que Dios ha dispuesto. Muy por el contrario de estar estimando nuestras riquezas como centrales, nosotros estimamos que nuestra riqueza es Jesucristo y por Él nos movemos y somos y hacemos. Así que Abraham, en su experiencia, experimentó el poder divino a su favor cuando rescató a su sobrino Lot de su caída. Allí está Lot, en medio de la aparente prosperidad, ahora fundido en medio de la tragedia. Y del otro lado está Abraham, sin ninguna alianza, sin ninguna ayuda más que la del Señor, y con 318 hombres emprende el rescate para enfrentar a esos 4 reyes de Mesopotamia y los vence sorprendentemente, porque él entiende que debe de vivir una vida de altura. Las grandes victorias del creyente están situadas cuando miran a lo alto. En último lugar, viendo el contraste de Salem, encontramos que por ser una vida de altura, es una vida aceptada. Una vida aceptada por Dios. Y allí entonces me voy al último pasaje de Génesis 14, en los versículos 17 y 18. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Allí vamos a ver el desenlace a donde nos conduce toda esta historia. Después de que Abraham, solamente con la ayuda de Dios, va y rescata a Lot, le sale enseguida entonces el rey de Sodoma. El rey de Sodoma lo que le propone es: quédate con todas las riquezas, quédate con todo aquello que tú rescataste, solamente entonces entrégame aquello que es mi pueblo. Abraham no acepta. Pero allí vemos la decisión que tiene que tomar Abraham. ¿Hará alianzas con quién? ¿Con Sodoma, como lo hizo Lot? ¿O lo hará con Salem, con Melquisedec, mirando hacia lo alto? Y esta historia enfatiza este contraste entre lo bajo y lo alto. Tiene que ser entendida de esta manera. Y Abraham, al final, nosotros conocemos la historia que elige a Melquisedec. Este hombre, Melquisedec, que es un misterio, es vuelto a ubicar nuevamente en la carta a los Hebreos y dice que no tiene genealogía, que no tiene historia. Sin embargo, dice que nuestro Salvador Jesucristo proviene de la genealogía de este sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec. Así que entonces es un personaje importante, pero aquí lo que es más importante es lo que ofrece cada uno de los reyes. En lo que el rey de Sodoma ofrece riquezas, el rey de Salem, Melquisedec, ofrece pan y vino. A veces nosotros con nuestros ojos mundanos, nuestros ojos codiciosos decimos: y nada más es eso, nada más puedo esperar de Dios eso. Sin embargo, cuando estamos viendo la analogía del pan y del vino, recordamos entonces al Señor Jesucristo cuando pudo decir: tomen esto que es mi cuerpo y beban esto que es mi sangre. De una manera se está haciendo una alianza y una alusión al pacto eterno en el cual está ahora viviendo la iglesia. El pacto nuevo, el pacto que no tiene fin, en donde la sangre y la carne del Cordero son los que sellan de manera maravillosa el nuevo pacto que ahora tiene el creyente. En ese momento, Abraham, 2000 años antes, está viendo la escena y está eligiendo correctamente. Con esto entonces, él toma la determinación de aliarse al Altísimo en lugar de aliarse contra cualquier poderoso rey que pudiera ser derrotado también. Él elige sin duda alguna al Altísimo, al El Elyon, a Melquisedec, a Salem. Y es que la obvia intención del rey de Sodoma era aliarse con el victorioso Abraham. Oiga,
un hombre que es capaz de derrotar lo que ellos no pudieron, ¿quién no quisiera aliarse? Así muchos corren a las iglesias pensando, tendré ventajas, obtendré ventajas de esta alianza, aunque yo viva aún en mi iniquidad, aunque yo viva aún no arrepentido, yo tengo algún beneficio, siendo engañados en muchas ocasiones por tantos que predican falsamente la palabra de verdad. Esto demuestra que Abraham está aliado con el Altísimo, está aliado con el Dios Todopoderoso, está aliado con el Elión. La maravillosa invitación del nombre de Dios, el Elión, Dios Altísimo, es que tomemos ese acercamiento y hagamos pacto eterno con Dios. Permítame concluir entonces esta plática con la siguiente historia. Se cuenta de un hombre que era muy materializado, era muy ambicioso, y él pensó en hacer grandes ahorros a fin de llegar a ser viejo y un día a ser rico. Así que él planeó e hizo entonces una urna de metal sellada por todos los lados y con solo una ranura muy estrecha por donde depositar billetes. Y esto lo hizo porque él desconfiaba profundamente de los bancos. Así que se lanzó a trabajar arduamente y allí metía constantemente billetes, los más que podían, en ocasiones de muy alta denominación. Cuando pasaron los años, él consideró que ya tenía lo suficiente para darse una buena vida y entonces decidió que era el momento de abrir esa caja. Se dice que tomó entonces un soplete y cuando quedó abierta esta urna, él esperando encontrar miles de billetes, solamente encontró un montón de papelitos sin ningún valor. ¿Qué había pasado? La polilla se había comido los billetes. Se dice que el hombre se volvió loco y murió poco después sin recobrar la razón. ¡Qué tremendo es cuando esto refleja lo que el Señor Jesús había dicho en forma particular con respecto a esta ambición que tienen a veces las personas? ¿De qué le sirve al hombre haber conquistado todo el mundo y perder su alma? ¿De qué sirve tanto esfuerzo cuando nosotros hemos ambicionado las cosas de este mundo y sin embargo nos quedamos con las manos vacías al final? Elión significa supremo o elevado o de mucha estima. Es decir, aquello que es verdaderamente valioso, aquello que no puede ser robado, aquello que la polilla ni el orín corrompen. Sin duda alguna, es aquello que no está al alcance de nadie y que no podemos perder. Abraham estima correctamente al Altísimo y desecha lo bajo. Aquí entonces la historia queda en suspenso. La historia ahora nos queda a nosotros para tomar la decisión. ¿Tomáramos la decisión de lo alto o de lo bajo? De Elión o de Sodoma. Señor Jesús, te agradecemos por este tiempo, porque tu misericordia nos insta a tomar la mejor decisión para aprovechar de manera maravillosa aquello que es verdaderamente riqueza, aquello que es verdaderamente vida, para que entonces no gastemos nuestras fuerzas en torpezas y en tonterías. Ayúdanos, Señor, a tomar las mejores decisiones. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta lo alto y al Altísimo y entonces habitar bajo la sombra del Omnipotente, para que lejos de nosotros, estando ambicionando o codiciando aquello que no nos pertenece, podamos entonces tomar las mejores decisiones. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos infinitamente, Señor, porque tú tienes sobre nosotros una voluntad que nosotros queremos que se cumpla. Te pedimos entonces te manifiestes con tu gracia, con tu amor. Oramos en el nombre. Antes de terminar, quisiera yo invitarles a que nos ayuden comentando, compartiendo este material, que nos ayuden también suscribiéndose para que crezcamos como comunidad. Les pedimos que nos ayuden de esta forma porque sin duda alguna con esto lograremos alcanzar a más personas. Que Dios les bendiga.